por nuevamente por la presentación y por tenerme aquí. Voy a compartir pantalla. Estoy habilitado para compartir pantalla. Sí, ¿me confirmas por favor y te da compartir? Listo, un segundo. En esta ocasión sí voy a compartir pantalla porque ya me corrige, pero es la primera vez que trabajamos derecho de autor con los asociados de Acotur. Entonces, mientras se me va cargando, pues mencionarles nuevamente que pues, esto efectivamente es una alianza entre Acotur y Rincón Cuellar Asociados, en los cuales pues lo que tratamos de brindar asesorías de carácter integral a las necesidades que tienen obviamente que tienen los asociados. Listo, a ver si pueden ver mi pantalla. Sí, Carlos, ya la ¿Ya pueden estamos ver mi viendo. pantalla? Bueno, entonces vamos a hacer una explicación breve de qué son los derechos de autor y derechos conexos y luego vamos a hablar sobre uno de los temas que es básicamente el manejo de contenidos digitales, que es un tema estrictamente de licenciamiento o sobre todo para que ustedes sepan cuándo ciertos contenidos deben o no pueden ser empleados por parte de ustedes. Especialmente el tema de fotografías. Sé que emplean bastante ustedes para presentar ciertos tours o a presentar sus ofertas turísticas, elementos que comprometen necesariamente una fotografía. Y en muchas ocasiones ustedes les puede llegar una carta. Nos ha pasado con un operador turístico que ya tenemos, que no hace parte de Acotur, pero con el que trabajamos, en el cual ya ha sido demandado por la misma persona en múltiples ocasiones porque entra a utilizar pues, la compañía, los que se encargan del diseño, entran a ciertas plataformas donde dicen que son libres e inmediatamente pues, lo que ocurre es que en verdad pues no es tal cosa así y eso termina generando obviamente un problema para la empresa, un problema en el cual pues una demanda de esas eh, puede acarrear pues unas indemnizaciones que son bastante costosas. Pero para poder entender eso es necesario entender qué es el derecho de autor y cómo precisamente ustedes pueden irlo eh, advirtiendo dentro del día a día de las operaciones que adelantan. Obviamente esta presentación, si ustedes lo desean, la podemos compartir sin ningún problema. Entonces, lo primero que vamos a ver es el marco normativo. Nos vamos a poner un poquito como muy abogadísticos, por decirlo así, pero es para que ustedes tengan claro la importancia del derecho de autor y el grado de protección que tiene el derecho de autor. ¿Por qué les digo que hay que tener en cuenta el grado de protección que tiene el derecho de autor? Porque desde la misma Constitución se protege la propiedad intelectual y la misma Corte Constitucional, que es la que se encarga de fallar tutelas, ha dicho que hay elementos del derecho de autor que tienen un carácter fundamental. Es decir, son derechos que son inherentes a la persona y que inclusive pueden ser protegidos a través pueden ser protegidos a través de acciones de tutela, por ejemplo. Esa es la magnitud que tiene el derecho de autor y el cual, pues, creería yo que está muy por encima de estos tipos de derechos de propiedad intelectual. Eh, por lo tanto, la obra hay que ser muy cuidadosos en la hora que ustedes se encuentren en cuando quieran hacer uso de alguna obra que se encuentra por internet o si ustedes están generando contenidos que sepan cómo se pueden proteger efectivamente esto. Y existen otras normatividades como la decisión andina 351-1993, que es como el marco general de derecho de autor con el que contamos. Y también tenemos la ley 23 de 1982, la ley 915, la ley 44 del 2013. Todas esas son normas que han ido desarrollando básicamente lo que establece la Constitución y otros tratados internacionales como el Convenio de Berna y Roma. Y aquí quiero hablar aquí el carácter internacional de esos, porque el derecho de autor es protegido y con las plataformas digitales que existen hoy en día, es protegido a nivel mundial, aunque existen ciertas divergencias entre países y países, sí o sí el derecho de autor se entra a proteger de manera automática. En el momento que alguien toma una foto y la sube a internet, en ese momento ya está protegido por internet, ya está protegido por derecho a autor. Ustedes no pueden acceder a esa información, no pueden emplear esa información
a menos que tengan la autorización debida de parte del titular del que tomó la foto o a quien le cedió esos derechos los derechos patrimoniales de autor. Pero ¿qué es lo que protege el derecho de autor? El derecho de autor protege cualquier tipo de obra literaria, científica, artista y también, además de esas obras que generan, que son literarias, científicas, artísticas, musicales, también se protegen aquellas obras que básicamente interpretan o ejecutan y a los que son productores y lo que se llaman organismos de radiodifusión. Sé que esos son conceptos que suenan un poquito viejos, pero ya en un momento los vamos a contextualizar mejor. Entonces, cuando hablamos de obras, que aquí es el punto más importante, se refiere a cualquier elemento que viene de la mente y que está materializado, ya sea en un libro, ya sea una fotografía, obviamente ya sea un contenido digital. Todos esos elementos se protegen. Entonces, y Internet particularmente aflora los derechos de autor. Todos los contenidos que hay de derecho de autor dentro de la, dentro de la, dentro del Internet, dentro inclusive plataformas como ChatGPT o cualquier tipo de inteligencia artificiales, si el contenido es similar al contenido de una obra protegida por derecho de autor, ustedes estarían infringiendo propiedad intelectual, independiente si ustedes lo extraen de una inteligencia artificial, de Wikipedia, lo que sea, ese derecho de autor está protegido. Y como les mencionaba, pues existen otros tipos de derecho de autor que se llaman el derecho de autor de carácter pues, conexo, el cual pues lo hacen los intérpretes, los ejecutantes, porque una canción, aquí hay que tener mucho cuidado, porque una canción que ustedes consideran que puede estar en el dominio público, pero alguien entra y le da una nueva versión y ustedes luego la reproducen, en ese momento existe una protección a esa nueva interpretación. Eso no es que eh, entre todo inmediatamente al dominio público, porque acaba el derecho de autor. Si hay una nueva interpretación, lo hará. Les doy un ejemplo reciente. Creo que todos se han cruzado con la obra de Winnie Pooh, los cuales los derechos de autor pertenecían efectivamente a la corporación Disney. Esos derechos de autor sobre los dibujos y la historia eh, eh, bueno, aquí tienen una inteligencia artificial, ¿cierto? Perfecto. Gracias Raquis Mendoza, gracias por comentar que hay una inteligencia artificial tomando notas. Ahí hay, por ejemplo, un caso muy interesante y es, en esta conferencia que yo estoy dictando, se está grabando, y lo hago para que pues, no tengamos problemas, lo estoy grabando, están accediendo a través de un medio, eso está protegido por derecho de autor y las notas que se toman de la inteligencia artificial, si la persona decide publicarla, pues estaría violando mi derecho de autor, porque yo básicamente hice un video que es una obra protegida perfectamente por a través de estos medios y pues si lo publican esa IA, eso pues cometería hay una violación de derecho de autor, pero en este caso pues no, la verdad no va a poner ningún problema para el respecto. Doy mi consentimiento libre e informado de que estoy permitiendo que se tomen notas para que luego se puedan publicar, para que no tengan ningún problema ustedes posteriormente. Entonces, como le comentaba, pues en el caso nuevamente de Winnie Pooh, luego salió en el año pasado, a principios del año, salió una película de terror donde transforma completamente la idea de Winnie Pooh. Ya Winnie Pooh fue abandonado por el niño con el que lo cuidaba y lo primero matan al burro y se lo comen y se vuelven caníbales y luego el niño ya en la universidad vuelve, los encuentra así y inicia toda una persecución. Esa es una nueva interpretación de esa obra. Si yo decido utilizar esa interpretación en algún otro lado, voy a estar violando un derecho de autor. Entonces hay que tener mucho cuidado precisamente con ese tipo de cosas. Fundamental, no se protegen las ideas. Lo que tiene que hacer esas ideas para que se puedan proteger, tienen que estar descritas, explicadas, ilustradas, incorporadas dentro de las obras. Entonces, en ese sentido, yo lo que considero que tengo una buena idea en este momento es que voy a crear una clase para los asociados de Acotur, los cuales deben contener tales y tales informaciones, y lo hablo con Jamie en este caso.
Y ella me dice, ay, ¿sabe que me parece una buena idea? Y hace efectivamente toda la presentación, hace un artículo. Y no puedo decir que ella me robó la idea, eso no existe, sino simplemente ella decidió tomar esa idea y la materializó y la logró escribir. Por eso es importante que si ustedes generan contenidos, siempre queden dentro de un documento y no simplemente queden como una discusión meramente que tengan ustedes. Siempre tienen, nuevamente les advierto que tiene que haber una protección de parte de esa obra a partir del momento en que queda materializado, descrito, explicado, ilustrado, incorporado dentro de una obra en sí. Las ideas nuevamente no se protegen. También un elemento importantísimo de, del derecho de autor es que el derecho de autor exige que la obra sea individual y caracterizada, muy característica, y que sobre todo plasme la impronta del mismo autor de manera clara y evidente. Y esa originalidad no representa una novedad, porque aquí no estamos hablando del mundo de la novedad, sino que es un aporte individual y creativo que parte precisamente de un pensamiento independiente que van a tener las personas a la hora de hacerlo. Me explico. Si yo decido publicar un libro que se llame Manual del Turismo, del Derecho del Turismo para Acotur, y yo lo que hago es simplemente copiar y pegar leyes y dar una pequeña explicación de cada una de esas leyes a manera de resumen. Eso no representa ninguna originalidad. Yo lo que estoy haciendo es un mero resumen y pegando y copiando cualquier cantidad de obra. En ese caso no existe la originalidad como tal y por lo tanto esa obra no va antes de ser protegible. ¿Cómo sí podría ser original ese manual derecho de turismo para los asociados de Acotur? Que yo, por ejemplo, empiezo a explicar cuál es el propósito de la obra, cómo es la estructura de la obra, entonces no voy a hablar solamente de copiar y pegar leyes, sino voy a decir cuál es el objeto de protección de las leyes, cuáles son las leyes relacionadas con el turismo, qué son los elementos que tienen en cuenta los asociados de Acotur a la hora de realizar una actividad de turismo, dónde pueden encontrar la norma correspondiente, dónde están los derechos y obligaciones de los operadores turísticos, cuáles son los tipos de operadores turísticos, y empiezo a hacer toda una explicación mucho más detallada que se aleja precisamente más allá simplemente de un resumen. En ese momento se convierte precisamente en una obra original. Estos dos requisitos, y sobre todo con el tema de la independencia del mérito, el cual es básicamente, la obra no tiene que ser la obra más aplaudida o mejor considerada, que sea aclamada por la crítica. No, tiene que tener los dos elementos anteriores, pero no tiene que ser una obra reconocida. Entonces el derecho de autor aplica a todo eso y sobre todo ahí se trata de eliminar un elemento de carácter subjetivo en el cual, pues, ¿por qué vale más una obra de arte que cualquier otra obra? Pues básicamente porque pues, alguien decide pagar más por eso y considera que esa originalidad y esa creación de parte del autor y como que materializada le parece que tiene un mérito. Pero así se vea, venda por 100 o por 1 millón de pesos o por 1 millón de dólares, no importa, no importa. Ese mérito, el mérito no aplica acá. Y aquí es cuando todo lo que se genera a través de inteligencia artificial, que reconozcamos, pongámonos, así como dicen por ahí, como decíamos, como dicen las abuelitas, como decimos ya nosotros los viejos, como pongámonos la mano en el considero, pongámonos la mano en el corazón, y todos utilizamos inteligencia artificial. Si yo desarrollo un texto solamente con inteligencia artificial, diciendo la inteligencia artificial, por favor, elabóreme una guía turística para los caminos reales de Cundinamarca, y me bota toda la información, y yo simplemente copio y pego, ahí no estoy haciendo ningún aporte, no es una obra original. Independiente del mérito, no constituye una obra original. Y esa obra no voy a poder reclamar la autoría de esa obra en ningún momento. Por lo tanto, lo que ustedes generen con inteligencia artificial va a ser un fruto de la inteligencia artificial que además no estaría protegido en principio por derecho de autor, pero adicionalmente potencialmente puede llevar a una violación de un derecho de autor. En ese caso, pues hay que entender sobre todo que la inteligencia artificial, lo que ofrece la inteligencia artificial no es protegible por derecho de autor, e inclusive si se llega a comprobar que la inteligencia artificial tomó partes de una obra de otra persona,
tomó la guía turística de otro competidor de ustedes que fue muy juicioso, sí lo hizo, hizo todo el estudio, y llega a comprobar que sí tomó la inteligencia artificial la tomó y la copió y la pegó básicamente, usted podría constituirse como un infractor de derecho de autor. Un requisito final que lo tengan muy en cuenta y es que los derechos de autor no requieren ningún tipo de formalidad. Es decir, no necesitan estrictamente que se lleve ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, el Registro Nacional de Derecho de Autor, donde usted básicamente carga sus obras y hace una especie de depósito legal. Ese depósito legal no impide que usted sea protegido por derecho de autor. Es una mera formalidad que sirve para efectos probatorios, pero no implica que su derecho se vaya a afectar. Entonces, por ejemplo, esta obra yo la llevo a, en lo que estamos haciendo acá, esta presentación que estoy haciendo con ustedes, la llevo y la registro de la Dirección de Derecho, la llevo ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, la registro, pero por ejemplo no la registro en Ecuador. No va a pasar nada. No va a pasar absolutamente nada. Yo lo único que tengo que demostrar es, por ejemplo, el link del trabajo, de este que estoy haciendo, la grabación que Jamie está haciendo en este momento, la llevo y puedo decir, mire, este es un elemento probatorio que tengo para mostrar que la infracción existe, o inclusive puedo decir, mire, él también se hizo un depósito en Colombia. Entonces, cuando se habla de ausencia de formalidades, es que el derecho de autor no requiere en ningún momento que se haga algún depósito, que se presente ante alguna oficina, que hay que llevarlo a una notaría, nada de eso. Y les digo que tengan mucho cuidado porque pues hay muchas personas que les insisten, usted solamente entiende protegido su derecho de autor si está depositado ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor o si usted de pronto también la tiene registrada en una notaría. Eso no es cierto. Tiene que cumplir los anteriores requisitos que les manifesté, que tiene que estar obviamente, tiene que estar incorporado dentro de una obra, esa idea y que tiene que tener un carácter original, pero no es necesario ningún tipo de formalidad. Los sujetos de protección y los derechos que se le reconocen a cada uno de ellos. Entonces, aquí hay dos diferencias, es el autor con el titular del derecho de la obra. El autor es una persona física que realiza la creación intelectual. Perdón. Cuando yo escribo una obra, o lo que estoy haciendo en este momento, yo soy considerado en este momento el autor de esta obra. ¿Sí? Soy el que precisamente realiza esa creación intelectual, ese trabajo del ser humano, que involucra que esté dentro de este contenido digital que estamos produciendo en este momento. Y es básicamente lo que se considera autor. Entonces, ese autor es el titular. El resto de en adelante, por ejemplo, cuando si yo compongo una canción y alguien mal interpreta, esos son autores de carácter derivado, no son autores originales como lo soy yo. Entonces, en ese caso, todas esas obras derivadas, todos sus intérpretes, todas esas personas que ejecutan mi obra tendrán otro tipo de derecho de autor, pero también tendrán que pedirme permiso a mí como titular o como autor original de la obra. Y el hecho de que yo produzca esa obra, a mí me convierte también inmediatamente en el titular de los derechos que surgen en esa obra. Entonces, coincide acá el autor y el titular de la obra. Pero, yo, por ejemplo, esto lo hacemos a través de Acotur, a través de un convenio. Yo le permito a Acotur que lo ponga en sus redes sociales. Inclusive le digo, haga lo que quiera con ellos. Entonces yo puedo ceder la titularidad a Couture de este contenido digital para que ellos lo exploten como mejor lo consideren. Y ese titular ya pasa a ser un órgano completamente diferente. Entonces, como les mencionaba, dentro de la diferencia entre autor y titular, radica precisamente en eso, cuando el autor decide desprenderse de la explotación de los derechos patrimoniales, habrá un autor y habrá un titular. O sea, por ejemplo, la gran parte, creo que la mayoría de autores más importantes, si bien son reconocidos como autor,
ellos ceden sus derechos a Penguin Random Editors, que la empresa que publica libros más grandes del mundo, editorial del mundo, y ellos se encargarían de explotar la obra sin ningún problema. Eso es en el caso, obviamente, de la obra producida por derecho de autor. Después, como vamos a ver los derechos conexos, que son, por ejemplo, las interpretaciones, las canciones, también ahí están, por ejemplo, los productores. Un productor es aquella persona que ayuda precisamente a organizar una serie de profesionales y aporta ideas a la construcción de una canción, de un fonograma, para hacerlo precisamente disponible y explotarlo. Ese productor también tiene unos derechos patrimoniales que hay que proteger. Y también existen los organismos de radiodifusión, no se estresen por ese concepto ya un poco antiguo, radiodifusión, que básicamente son aquellos que publican contenidos digitales. Por ejemplo, Acotur tiene una página, la publica a través de YouTube, publica a través de Facebook. Ellos se encargan de difundir esos contenidos digitales. Ellos también son considerados titulares de derecho de autor. Pero si ellos, todo ese contenido lo hacen. Santiago, no, no por el envío. ¿Aló? Bueno, gracias, Santiago. También, obviamente, puede haber titulares de derecho de autor los causavientes. Cuando un autor se muere, no inmediatamente entra a ser parte del dominio público de esa obra, sino que, sino que puede tomar un tiempo, aproximadamente entre 70 y 110 años, dependiendo de la legislación en la que nos encontremos, que le permiten a los causavientes seguirla explotando. Y obviamente, pues, también existen otros titulares de derechos de autor, como son personas naturales o jurídicas que hacen encargo de una obra colectiva. Entonces, por ejemplo, Jamie, a través de Acotur, nos dice, mira, yo quiero hacer buenas prácticas de turismo sostenible para los de Acotur. Y le dice a Santiago y le dice a otros compañeros que tenemos acá, oiga, ¿por qué no hacemos una obra colectiva? Y usted explica el turismo sostenible a partir de la cocina tradicional, el turismo sostenible a través de los ecosistemas que se encuentran en el Pacífico colombiano, y cada uno escribe un artículo, y ese artículo a cada uno se le da una titularidad, pero también al que hace la obra colectiva, por hacer esa labor de recopilación, también se le considera como un titular de derecho a autor. Muy bien. Existe otro que se llama el derecho moral de autor, que tiene que tener mucho cuidado, sobre todo ahorita la generación de contenidos digitales a través de inteligencia artificial, y el cual es derecho moral, es aquel que habla precisamente de la relación que existe entre la obra y el autor. Es una relación de carácter personal, y esa relación de carácter personal necesita protegerse. ¿Y qué se entiende por esa relación de carácter personal? Por ejemplo, yo no podría negar a mi hijo. Entonces, lo primero que es, hay un derecho moral de paternidad. Nadie puede atribuirse una obra que no es la de él. Ese derecho moral de paternidad, entonces siempre va a estar escrito a una persona, y esa persona va a tener la oportunidad siempre de reclamar la paternidad que tiene sobre una obra. Entonces no es simplemente que yo escribí una obra anónima y la dejé por ahí y nunca reclamé el derecho de moral de autor patrimonial, y después me digan, no, es que usted ya perdió el derecho porque se le prescribió o fue embargado. No, esa facultad nunca se pierde. También existe a que se respete la integridad de la obra, que no se mutile, no se transforme innecesariamente. Eh, y ahí es donde viene, por ejemplo, el tema de los manejos de los contenidos digitales. Si ustedes le dicen a la inteligencia artificial, venga, diseñeme esta obra a partir de estos parámetros y cámbiale esto y esto y esto, y sigue manteniéndose la esencia de la obra, pero usted, por ejemplo, las hojas de Van Gogh, usted las deje poner amarillas y las pone un poquito más verdes, o o piense, por ejemplo, en el Guernica de Picasso. Usted cambia algún elemento de eso, usted estaría violando ese derecho moral de autor, inclusive si no está protegido en este momento porque ha prescrito los derechos patrimoniales.
Entonces usted no puede hacer esa modificación y si lo hace por inteligencia artificial, eso no lo justifica y puede llevar a una violación mucho mayor. Y son particularmente estos derechos morales de autor los que inclusive la Corte Constitucional ha protegido a través de tutela. También existe pues que usted no pueda modificar la obra. Entonces, si en 80 años que acaban los derechos morales de autor de 100 años de soledad, yo decido decir, no 100 años de soledad, sino 100 minutos de soledad y empiezo a publicarlo, no, usted no puede modificar la obra, no puede cambiar la esencia de la obra porque estaría afectando el derecho moral de autor. Y como autor yo tengo también la posibilidad de retractarme o si yo publiqué un libro, o piensen ustedes, si yo publiqué un tweet que es original y me retracto, yo puedo retractarme perfectamente de eso y sacarlo de circulación. Obviamente el problema es que pues, después se lo van a copiar y pegar por ahí, pero yo tengo ese derecho de retractarme. Si tengo una obra y quiero sacarla de circulación, también lo puedo hacer, de retracto. Ahí lo único que hay que tener en consideración es si un distribuidor ya inició ese proceso de comercialización, usted tendría que indemnizarlo a él. Pero está dentro de la facultad del derecho de autor retractarse. También, pues, ya hablando de los términos económicos, los autores tienen unas facultades o pues unos derechos exclusivos para ellos, que son los llamados derechos patrimoniales, que es básicamente la forma como tiene para explotar la obra. Por ejemplo, reproducir la obra a través de cualquier medio. Si este video, por ejemplo, yo no autorizara que lo pusiera en redes sociales a Couture no podría ponerlo y reproducirlo sin mi autorización. También nadie podría hacer una traducción, por ejemplo, de un libro o una adaptación o algún arreglo, por ejemplo, una obra musical, si no cuenta con la autorización de parte de quien es el autor original de la obra. En general, esa forma, esa transformación que usted hace, ya sea a través de traducción, adaptación o arreglo, tiene que ser respetada. También, y aquí es el derecho más, de los derechos que son más conocidos en la era digital, que es la comunicación laboral público, mediante la representación, ejecución, redifusión o por cualquier otro medio. Si alguien, por ejemplo, insisto nuevamente, ustedes van, por ejemplo, y van a una exposición de fotografía y le toman una foto a otra fotografía que les gusta y lo ponen en sus redes y lo tratan de comercializar. En ese momento ustedes estarían infringiendo una obra o simplemente si ustedes la copian de internet. El hecho de que esté disponible en el público no significa que está en el dominio público y usted no podría comunicar la obra a través de cualquier medio. Y ahí no solamente estamos hablando de internet, por ejemplo, podemos hablar a través de aplicaciones como WhatsApp o cualquier otro que lo haga disponible básicamente al público. Entonces, ahí es donde opera sobre todo los temas relacionados con los contenidos digitales. Pues el derecho patrimonial de reproducción, como lo mencioné hace un momento, básicamente es un derecho el cual sirve para reproducir la obra a través de cualquier formato o medio que facilite esa difusión. Aquí básicamente es, por ejemplo, si usted lo reproduce a través de panfleto, si lo reproduce a través, por ejemplo, de otro libro o pues la copia digital. Usted hace un MP3 de una canción y lo difunde, perdón, no lo difunde, y pues lo reproduce. Ese tipo de cosas no se pueden hacer sin la autorización, no puede generar duplicados. Esto sobre todo opera para las obras literarias, para las obras musicales o obras que tengan contenidos digitales, por lo general es el de comunicación. El cual, pues, como le digo, pues, básicamente es a través de cualquier obra comunicarlo al público por cualquier medio o procedimiento cuyo finalidad sea ponerlo básicamente al acceso público a través de la representación, la ejecución, la redifusión, por dicho, hacerlo disponible al público. Tanto, pues, el término antiguo es alámbricos o inalámbricos, pero hoy en día se puede decir digitales o no digitales sin ningún problema. También existe el derecho patrimonial de transformación que lo mencioné al principio. Como le digo, es a que no se hagan adaptaciones, traducciones, arreglos o compilaciones de mi obra sin mi autorización.
Y obviamente, pues insistir mucho que la traducción, si ustedes por ejemplo toman un contenido de una página de internet de una empresa hotelera o un operador turístico de otro país y lo traducen y lo pegan dentro de su página de internet, eh, usted no puede decir, no, es que yo lo traduje, entonces queda un documento. No, esa, eso sigue siendo precisamente de la compañía sobre la cual pues, usted tomó eso para traducir. También están los derechos patrimoniales de distribución, que es básicamente eh, pues comercializar, ya sea para la venta, el alquiler o la importación de de una determinada obra. El término de protección de la obra en el caso de Colombia son de 80 años, entonces se trata de una persona de autor, o sea, es la vida del autor más 80 años, y cuando es una persona jurídica, por ejemplo, una, una empresa fonográfica, una productora, ese término de protección es de 70 años desde que se publica, se hace disponible al público esa obra. Ese sí no es, hay que esperar el tiempo de la vida del autor. Es simplemente a partir del momento que se publica. Pero las otras obras, por ejemplo, literarias, eh, fotografía, generación de contenidos digitales, tienen 80 años y tienen, perdón, es durante toda la vida del autor más 80 años. Por eso se habla mucho de los causavientes, no los herederos. Los derechos conexos son aquellos derechos sobre los cuales operan sobre todo para los artistas, los intérpretes, ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, eh, el cual pues tienen y se protegen esa relación que ellos tienen con sus interpretaciones, ejecuciones, fonogramas o inclusive las emisiones que hacen a través de radiodifusión respectivamente. Entonces aquí no se protege la obra original, sino básicamente cómo yo la difundo, cómo la interpreto. Entonces, como nuevamente ustedes saben, hay muchos autores que toman, por ejemplo, La Gota Fría y lo interpretan de manera diferente. Esa interpretación tiene protección. La obra original, La Gota Fría, tiene su protección, pero las interpretaciones que salgan después de esa obra también tendrán su protección. Los productores de fonogramas, básicamente aquellos productores musicales, eh, por toda esa labor que hacen. Y los organismos de radiodifusión, por ejemplo, piensan ustedes en todas las empresas de podcast de hoy en día o en las empresas de comunicaciones como pues, RTBC, RCN, Canal Caracol, todas esas emisiones que ellos hacen, todo eso que difunden ellos, también es protegido a través de derechos conexos. ¿Y quiénes son los sujetos de los derechos conexos? Obviamente, pues por un lado están los artistas, intérpretes o ejecutantes, que son las personas que representan una obra, que la ejecutan. Entonces, por ejemplo, ustedes ven ahí, pues creo que todos saben quién es One Direction. Y One Direction pues también tiene productores. Entre ese productor era Simon Cowell, que se está ahí. Y esa persona precisamente cuya iniciativa, responsabilidad y coordinación se fija por primera vez los sonidos de una ejecución de otros sonidos. Entonces, una persona como Simon Cowell que no canta, pero conoce el medio, lo entiende y empieza a reunir una serie de sonidos, una serie de intérpretes y está en toda esa labor de creación de esa obra, y también se le protege su derecho de autor. Y obviamente los organismos de difusión son pues, empresas de radio, televisión o también en este momento de streaming que transmiten esos programas al público. Y aquí, pues, el manejo de los contenidos digitales es, ya para ir cerrando esta sesión, el manejo de los contenidos digitales creo que es la parte, tenía que explicarle todo lo que venía acá, pero donde van a haber más preguntas, y es cuándo yo sé que estoy violando un derecho de autor o no, o cuándo estoy en posición de violar un derecho de autor. Lo primero que hay que decir es, la ignorancia de la ley no justifica su falta de cumplimiento. Yo tengo que sí o sí respetar los derechos de los demás, así no sepa quién es el titular. Es como, si yo voy por la calle, yo no me voy a meter a cualquier casa. Yo tengo entendido que todo lote que se encuentre cerrado, hay unos muros, debe ser propiedad de alguien. Yo no puedo asumir que es de carácter público. Lo mismo ocurre con el derecho de autor.
Ustedes cuando se aproximan a Internet y van a bajar contenidos digitales para subirlo a sus plataformas, tengan mucho cuidado. Lo primero que tienen que asumir ustedes es que detrás de eso probablemente hay alguien que tiene derecho a autor. Y la primera forma, y lo como están en los medios digitales, es el copyright. Ese copyright normalmente está identificado con las siglas C y en el medio está la otra C, perdón, un círculo y la C, y decir que está protegido por derecho de autor. Y básicamente, si usted hace la reproducción total o parcial de esa obra, usted puede estar violando una ley y seguramente está infringiendo un derecho de autor. Nuevamente, los contenidos digitales, todo lo que hay en Internet no significa que esté en el dominio público. Mucho de eso tiene protección a través del derecho de autor. Como mencionaba, pues usted lo primero que tiene que hacer cuando eso es mirar si hay derecho de autor o si se encuentran en el dominio público. ¿Qué es el dominio público? Es básicamente cualquier persona sin autorización de nadie puede acceder a ese contenido digital. Por ejemplo, obras muy antiguas que están en Internet, por ejemplo, como las primeras ediciones del Quijote de la Mancha, esas no están protegidas a través de derecho de autor, se encuentran en el dominio público. Antiguos manuscritos, piensen ustedes nomás la Biblia, no sé, ya el derecho de autor desapareció inclusive antes de que el mismo derecho de autor existiera. Esos contenidos son libres, no habría ningún problema en ponerlos en sus contenidos y plataformas digitales. Pero si están disponibles, tienen que verificarse si tienen o no tienen término de protección. Hay unos, Google ofrece o algunos otros servicios ofrecen saber si, o pues tratar de disminuir la búsqueda mirando si tiene protección de copyright o no. Y si tiene protección de copyright, ustedes también tienen que asegurarse de unos elementos. Primero, tienen que asegurarse de qué tipo de protección o el copyright sobre qué está. Porque en ocasiones le permiten a ustedes que lo comuniquen al público, pero que no lo comercialicen o distribuyan a través de otro canal. Es decir, yo lo puedo poner en mis plataformas, pero yo después no puedo vender productos asociados a esa obra eh, por canales comerciales. Eso me lo prohibiría. O simplemente me lo va a permitir con fines educativos o con fines de comunicación de noticias. Esos elementos son los que tienen que ver. Y adicional a eso, se ha creado una serie de licenciamientos que son los copyleft o también lo que se llaman open sources, en donde hay unos repositorios donde dice, usted puede utilizar las obras que están acá, pero también tiene que tener cuidado con el uso de sus contenidos digitales, porque tiene una serie de condiciones. Por ejemplo, en muchos copyleft o Creative Commons que existen, usted puede crear obras y puede emplear obras y puede publicarlas, pero si usted utiliza esa obra, usted también se compromete a que todo lo que usted produce entre dentro de ese Creative Commons. Eh, o simplemente pues se encuentra abierto y disponible al público reservándose los derechos de autor para esa persona, que básicamente significa que ustedes pueden consultarlos. También existen otras bases de datos, sobre todo en temas de fotografía, donde le aseguran a usted que no existe una violación de derecho de autor y que se encuentran disponibles. Advertiríamos, o por lo menos sugeriríamos que traten de no utilizar esos contenidos porque en muchas ocasiones esos contenidos lo que hacen autores de buena o de mala fe es subir sus contenidos a esas plataformas, esperan que ustedes lo empleen, los usen y empiezan a demandar de manera sistemática. Eso es una práctica que han hecho algunos fotógrafos eh, con unas fotografías, unas tomas que hacen, por ejemplo, de Bogotá, desde los cerros, que son muy bonitas, las ponen supuestamente en el dominio público o en mecanismos de copyleft o Creative Commons, pero ellos después dicen, no, yo no la subí en un momento. Ahí alguien la tomó y usted la está utilizando en su página, pague. Y ocurre mucho. Entonces, pues para no quitarles el tiempo y sobre todo para estar respetar su tiempo, para estar dentro de esa hora, procedemos, pues, Jamie, si quieres las preguntas. Claro que sí. Muchas gracias, Carlos. Abrimos el espacio de preguntas. Por favor, pues levanten la mano y abran sus micrófonos o en caso pues de no poder hablar, pueden dejar las preguntas por el chat. Gilema, adelante. Hola, buenos días para todos. Gracias, Carlos, por la capacitación.
Y bueno, yo les quería comentar, mi proyecto genera experiencias gastronómicas en San Agustín Huila y en este momento, también por la asesoría de unas personas que estuvieron como huéspedes en Semana Santa, cada vez que hago un taller de experiencia gastronómica, al final de la experiencia les comparto mi receta. Simplemente coloco al final autoría de Gilema Muñoz, anfitriona de Tierra Activa. Sí, en este momento mi libro de cocina o mis recetas, pues no he hecho como el debido proceso. De pronto, pues yo estoy pidiendo al señor Carlos que me asesorara también como en el tema de marca. No sé si de pronto podría recibir una pequeña asesoría, cómo puedo empezar o el proceso de proteger la información que yo estoy compartiendo, pues durante mis experiencias o al finalizar la experiencia, ¿no? Hacemos una torta de bore con mis harinas de yuca, bueno, todo un tema orgánico y unos productos transformados que manejo aquí. Entonces, quería saber si es posible también poder recibir una pequeña asesoría sobre este tipo de servicios que estoy prestando, pero también que de alguna forma siento que quiero empezar a compartir con la finalidad también pues de que estas recetas sean abiertas, pero quiero también proteger mi autoría. Sí, Gilema, muchas gracias. Nosotros a través de Pesacotu, Jamie, Adriana, todo el equipo, vamos a agendar pues hasta 5 asociados para darles una asesoría gratuita con un concepto. Creo que por ahí Gilema pues, estamos pendiente una reunión para el tema de marcas, podemos incluir ahí mismo la asesoría, pero también a la curiosidad de los demás. En principio las recetas no son protegidas por derecho de autor porque precisamente dicen que se carece esa originalidad. Sé que puede ser muy debatido eso, sobre todo de parte de quien tiene la receta, pero para eso, si usted ve en los libros de cocina se han adaptado a las normas de derecho de autor y agregan obviamente fotos y cuentan precisamente por escrito la experiencia de la persona haciendo esa receta, o inclusive si ustedes entran a páginas de cocina, antes de que a uno le den la receta, que a veces no le da como mal genio, que uno trata como de pasar rápido, le hacen toda una explicación de por qué les gusta la receta a ese blogger. Eso lo hacen es para tratar de incluir la receta dentro de ese contenido adicional. También fotografías ayudan mucho. Y si hace un solo libro de recetas, pues se puede tener en cuenta todos los elementos. Pero en sí la serie de pasos en los cuales lleva una preparación de comida no estaría protegida por derecho de autor. Es algo controversial, pero hasta el momento se ha mantenido en ese sentido. Pero existen otros mecanismos en los cuales uno puede como agregarle más elementos que sí son protegidos a través del derecho de autor para proteger la obra, esa obra literaria relacionada con la cocina. Entonces, en tu caso, sí, tú puedes contar la experiencia de vida tuya de cómo te acercaste a cómo tuviste la primera experiencia con un determinado ingrediente, con la primera preparación, contar la historia de vida detrás de eso. Que a la larga yo creo que también dentro de, pues, dentro de tu experiencia culinaria turística es el elemento de valor que agrega precisamente a la protección que agrega pues a la oferta turística que tú propones. Ok, gracias, Carlos. Estamos pendientes de la cita, Gileva. Nosotros te mandamos un correo, no sé si te llegó, o si no, envíanos y programamos la otra cita. Bueno, Ok, sí, señor, ya Gracias. le doy respuesta. Gracias. Seguimos con Ecodestinos Marketing. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, mi pregunta es frente a una posible demanda en caso de uso de material. En nuestro caso, como usamos material de diversos hoteles, operadores para nuestros portafolios, nosotros lo solicitamos a través de correo, igualmente cuando lo solicitan a nosotros. El correo sirve como soporte en caso de demanda que uno le diga, mire, es que están utilizando un material que nosotros no habíamos autorizado, pero decir, nosotros tenemos su correo como soporte de que ese material compartido, pues fue autorizado por ustedes como empresa. ¿Es posible blindarnos en ese sentido de esa manera? lo mejor es tratar de hacer un acuerdo de una licencia de uso de los contenidos. O si no, pues tratar de ser específico cómo se hacen los contenidos, porque no se puede asumir que todos los derechos prepatrimoniales que estamos hablando se pueden ceder presuntivamente. Es decir, que ustedes simplemente asuman
que lo haga, y además, sobre todo porque no existen muchos elementos que requieren los contratos de cesión y licenciamiento, que es básicamente especificar cuál es la obra, especificar cómo, por cuánto tiempo lo pueden utilizar. Entonces habría que tener mucho cuidado frente a eso y de pronto pues solicitar a con los que ustedes trabajan como eh, nosotros recibimos estas fotografías para emplearlas en esto, en esto, en esto, en esto, por este periodo de tiempo. El envío de esas fotografías constituye pues una aceptación a estos términos y condiciones. Nuevamente, pues, si ya podemos verlo en más detalle más adelante para explicarles mejor cómo podría operar este tema de Bueno, licenciamiento. para cerrar la pregunta, es decir, nosotros tendríamos que hacer, pues, decir, un formato con una relación de qué materiales o qué fotografías vamos a usar y con ello nos podríamos cuidar. Eso entiendo, ¿cierto? Sí, y que ellos acepten. Primero de todos tienen que aceptar. Entonces tienen que especificar cuáles obras, tienen que especificar cuáles, por cuánto tiempo. Si ustedes también pueden decir para las actividades turísticas de promoción de los paquetes comerciales que ustedes tienen. Todos esos elementos. No sé si con ellos ustedes tengan contratos con ellos. Si ustedes tienen algún contrato. Sí, pues hay como un convenio, ¿no? De trabajo y alianza. Entonces, Entonces pues a partir de ello. en el convenio se puede poner eso. Y no Listo, solamente en muchas el correo. gracias. Y poner que pues en el correo pues se puede especificar ese tipo de cosas. Muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas en el chat, pero vamos a darle la palabra pues a alguien que también tiene la mano levantada y ya continuamos con esta pregunta. Santiago, adelante. Buenos días. Hola, Bueno, Santiago. estamos viviendo Buenos días, Carlos. Muy interesante la exposición. Estamos viviendo una situación, somos de la tierra Casa Taller. Nosotros tenemos experiencias con tierra, pintura con tierras de colores, tapia pisada en escala pequeña, bareque en escala pequeña, adobe también en escala pequeña, como experiencias de turismo cultural y creativo. Eh, a nuestro taller en Barizara pues llegan personas que nos piden que si es posible tomar videos de ellos haciendo la experiencia, y nosotros nunca hemos visto pues problema en ello. Muchos los suben a redes sociales, youtubers, influencers, TikTok, y eso nos sirve de difusión. Sin embargo, pues nosotros sabemos sabíamos sobre todo desde el año pasado, éramos conscientes que como que era necesario como proteger la experiencia, la metodología, el paso a paso, porque bueno, la tapia pisada es un saber, es un conocimiento universal, al igual que el adobe y el bareque, pero y pintar con tierra, pues desde el arte rupestre también, pero ese paso a paso que lo hemos definido como con un guión, un protocolo para llevar la experiencia turística, sentíamos que teníamos que protegerlo. Porque podía alguien replicarlo. Y en diciembre ocurrió que una persona que fue a nuestro taller en Barichara, que tomó video, montó lo mismo en otro destino turístico de Colombia, en Villa de Leyva. Y estábamos, cuando nos dimos cuenta, nosotros estábamos en ese proceso de averiguar, incluso pues hicimos unas consultas en la oficina de derechos de autor, pero nos tomó por sorpresa ese asunto cuando vimos que en diciembre la persona estaba operando lo mismo que nosotros estamos haciendo, la misma puesta en escena, y estamos en esa situación. Lo que hacemos nosotros es protegible. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues en este corto tiempo, de pronto pues dará para una conversación mayor, pero sí quiero exponer el tema específicamente porque lo estamos viviendo y muchos pueden estar viviéndolo también. La verdad, pues, yo creo que podríamos hacer una consulta aparte y pues sería hacerlo a través de Acotur para organizar precisamente nos pueden enviar el correo con Jamie, con Ariana para profundizar más la consulta. Pero en principio, la experiencia sí no se podría proteger por derecho de autor. Em, Habría que ver bien cómo fue lo que él está tratando de copiar, porque tampoco por temas de competencia sí puede haber, porque si él trata de asociar mucho su experiencia con lo que ustedes hacen y publicitarlo de esa manera, habría un tema de desviación de clientela.
y esa desviación de clientela, pues si se hace por medios desleales, por decirlo así, pues amerita unas sanciones de parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero hay que evaluarlo bien. Adicional, hay que empezar ya, Santiago, también, por ejemplo, usted generar su propia marca. ¿Por qué? Porque pues es asociar la experiencia con la marca. Y hay que tener adicional, tener en cuenta adicional un aspecto y es, pues la tapia pisada obviamente, pues además de un saber ancestral milenario, también es un patrimonio cultural inmaterial recientemente declarado eh, eh, y hace parte de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de Colombia. Y sobre eso no se puede impedir que otros lo usen o lo gocen. Hay una provisión expresa frente a eso. Habría que ver qué elementos ustedes son diferenciadores y sobre todo mirar cómo ese competidor ha tratado de utilizar a través de medios engañosos para que comprobar que prácticamente son engañosos, de desviar clientela de ustedes hacia él. Eso es lo que habría, pero tendríamos que entrar en detalle. Para adicional a eso, yo sería, creo que es clave que ustedes manejen mucho más el tema de la marca, muchos más conceptos asociados precisamente a, 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 a que ustedes están ofreciendo un servicio y que está asociado a un logo específico, pero ya lo podemos analizar en una consulta más profunda, si así lo desean. Quisiera hacerlo a través de Jamie o de Adrián. Listo, muchas gracias. Sí, lo haremos porque pues es necesario. Si hacemos, nuevamente en estas consultas son una consulta, pues nos sentamos con ustedes y hacemos un concepto jurídico para que ustedes lo consideren cómo deciden proceder después. Y es un concepto por escrito. Vamos. Hace parte precisamente de esta alianza que hay entre Acotur y Rincón Cuellar. Muchísimas gracias. Continuamos con las preguntas que nos dejarán en el chat. Ecodestinos nos pregunta, ¿las fotografías entonces si se protegen para libros de aves, gastronomía, cultivos de plantas medicinales y los rituales de comunidades indígenas? Y este tipo de fotografías se protege. Todo eso se protege. Si alguien toma una fotografía, es protegible. Y hay que tener cuidado de no usar esas fotos, así ustedes se las han dejado ahí en el computador. Si alguien le dice, mire, téngame las fotos, lo que sea, es mejor no emplearlas si no está con la titularidad. Adicional a los rituales de las comunidades indígenas también tienen que tener mucho cuidado porque lo que es el arte indígena no pertenece a nadie, pero también no quiere decir que pueda ser explotado por parte de una persona sin la autorización, sin el consentimiento previo informado de la comunidad indígena. Igual también, pues, ya más allá del derecho también existe un tema reputacional, si estamos hablando de turismo sostenible, eh, emplear y explotar un ritual indígena sin la debida autorización de parte de la comunidad. Muchísimas gracias. Caribe Mágico nos pregunta, México, perdón, nos pregunta, como operadores turísticos creamos experiencias y programas exclusivos para nuestros clientes y nos damos cuenta que otros operadores están haciendo lo mismo que nosotros creamos usando nuestras fotos e información. ¿Podríamos hacer algo legalmente? Sí, si quiere, pues también podemos hacer una consulta mucho más detallada generando un concepto jurídico, pero sobre todo si están utilizando contenidos que son originales, como lo expliqué ahorita, y fotografías en especial, sí hay acciones que se pueden hacer efectivamente. Perfecto. Ecodestinos nos pregunta, ¿los planes que ofrecemos incluyen rituales y prácticas de bienestar de comunidades que, claro, las desarrollan las comunidades? ¿Habrá que hacer un documento para la autorización? Los planes se ofrecen. Eh, lo mejor es contar con la autorización, pues me imagino que las comunidades no tienen ningún problema, ¿cierto? Pero lo ideal siempre es contar con la autorización de ellos, ya sea escrita o verbal. Si es verbal, pues de pronto grabarlo en un video, si es escrita, pues tratar de pues, decirles a ellos cómo mejor le parezca, cómo consideran que se pueden aproximar, las recomendaciones que ellos tengan, y de pronto generar, pues, con comunidades, pues hay que tener mucho cuidado, pero se podría generar un documento diciendo que, por ejemplo, el representante legal del cabildo o de la comunidad respectiva, el consejo comunitario, como que ustedes estén trabajando, cuente con la autorización correspondiente y lo pueden hacer, por ejemplo, a través de sus mismos órganos o simplemente ellos enviando un correo diciendo, sí, autorizamos que ustedes vengan, pero que en medio de todo ellos digan que pues, pueden ser grabados, pueden ser, eh, pueden acceder obviamente al territorio y todos esos elementos
Pero también podemos, si quieren, podemos hacer la consulta y reunirnos con ustedes y darles más detalle de cómo podemos adelantarlo. Tenemos otra pregunta de Raquel Mendoza, nos dice, si alguien usa mis fotos, ¿cómo reclamo? He visto fotos de mis redes sociales en reels publicitarios de mi competencia. Si son fotos que usted tomó, están infringiendo y podríamos iniciar una acción de infracción. Le recomiendo que grabe los reels porque pues tienden a desaparecer, que constituya todas esas pruebas, eh, que le tome fotos al Instagram de la persona, etcétera, etcétera. E inclusive pues también se puede solicitar que bloqueen la página de ser el caso. Pero pues nuevamente pues si quieren adelantar ese proceso pues podemos mirarlo ya de manera un poco más detallada con ustedes en una consulta ya cerrada. Muchísimas gracias, Carlos. Si no hay más preguntas, damos finalizada la sesión. Agradecemos nuevamente a Carlos por este espacio. Las personas que se unieron tarde a la reunión o que no se pudieron conectar, vamos a compartir la grabación por el News y esperamos que pues les haya gustado este espacio. En caso de tener dudas, inquietudes o quisieran agendar un espacio con Carlos, abrimos pues el espacio pues desde Acotur. Me pueden escribir a mí o a Adriana. Creo que Ecodestinos tiene una última pregunta. Una última pregunta. Bueno, pues partiendo de la pregunta del compañero anterior, si uno, por decir, repostea unas fotos de algún compañero, pues así no sea competencia o aliado, y debajo de ese post pone créditos de la empresa o la persona, estamos de alguna manera también blindándonos, ya que estamos dando el reconocimiento del uso de esas fotos o quién es el autor. Si en el caso de que usted repostea no hay ninguna infracción porque precisamente el autor lo está poniendo disponible para que se haga ese tipo de elementos. Lo que usted no puede hacer es bajar la foto y luego ponerla como si fuera suya en un nuevo reel o en un nuevo, no, en una nueva historia. Eso sí lo que no puede hacer. Pero si lo repostea usted, dicen no hay ningún problema porque además ahí se está reconociendo la autoría. Y como lo digo, es el autor el que lo está poniendo disponible al público para que se haga ese tipo de cosas. Lo que no puede hacer es en ningún momento y ni siquiera dar a entender que esa foto es suya y esa foto es de su negocio o para su actividad comercial. Eso es lo que hay que tener cuidado. Listo, gracias. Muchísimas gracias a todos nuevamente por compartir con nosotros este espacio y esperamos vernos pronto. Hasta luego, que estén muy bien. Buen día, muchas gracias. Buen día, gracias, hasta luego.